Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Voy a leerte Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si nos preguntamos cuál fue el peor momento en la vida de David, del rey David, creo que tendríamos varias opiniones. Si nos reuniéramos teólogos y predicadores y evangelistas a debatir cuál fue el peor momento en la vida de David, algunos dirían que el peor momento ocurrió en la infancia, cuando el profeta Samuel viene en busca de Isaí para ungir a uno de sus hijos, y David siente la humillación de no ser tenido en cuenta, pues su padre lo deja pastoreando, no lo considera para llevarlo ante el profeta. Esa falta de importancia que le dio su padre debe haber sido muy dolorosa para David. Esa visita que hace el profeta a Belén para hacer una ceremonia increíble que iba a ser el primer ungido, iba a ungir a uno de los hijos de Isaí, no muestra más que el menosprecio que este hombre tenía por David. Así que creo que esto de dejarlo de lado a David en su infancia debe haber sido muy duro para él. Ver que sus hermanos, ante los ojos de su padre, eran valiosos, pero no él. Él era el hijo de Isaí, destinado a estar apartado, cuidando y apacentando ovejas. Sí, realmente la infancia de David no fue fácil. Hablando de los malos momentos, otros podrían decir que el peor momento en la vida de David fue cuando tuvo que escapar de la bronca, del odio del rey Saúl, que quería matarlo, que lo perseguía para matarlo, y se fue a vivir a una cueva en Adulam, en lugares inhóspitos, en el medio del desierto, una hendidura en medio de una montaña en el desierto. Eso sí que debe haber sido duro. Escapando para salvar su vida, escondido para que no lo asesinen, cuando él no había hecho absolutamente nada, no era culpable de absolutamente nada. No debe haber sido fácil, debe haber sido un momento terrible en su vida, nadie lo duda. Otro momento, de los peores momentos que vivió el rey David, es cuando tuvo que ir a vivir entre sus enemigos. El rey David tuvo que vivir entre los filisteos, y era tanto el miedo a
a que lo mataran, tanto el terror a que el rey ordenase su matanza, que David se fingió loco. Dice la Biblia que dejaba caer baba sobre sus barbas y que andaba pintando las paredes y hablaba incoherencias ante los demás para que lo tomaran por loco y no hicieran nada con su vida, no pensaran en matarlo, que lo tomaran como un loco, como una persona que no debía ser considerada. No debió ser fácil para David vivir entre los enemigos. Otro momento terrible que vivió David fue la traición de su hijo, la traición de Absalón. Creo que cualquiera que es padre debe saber que la traición de un hijo, solo pensarlo, genera mucho dolor. Este hijo le pone a la nación en contra. Y él debe pasar no solamente por la traición, el dolor que le causó esta actitud de su hijo, sino que además asesinan a su hijo y él sube llorando el monte de los olivos. Uno de los peores momentos en la vida de David. Y tenemos otro momento que es cuando los amalecitas le quitan todo a David. Incendian sus posesiones, se llevan las mujeres y los niños, y todos los amigos, todos aquellos amigos que lo amaban, que lo seguían, comienzan a odiarlo y a aborrecerlo. No fueron momentos fáciles. Pero hoy voy a hablarte del peor momento en la vida de David. ¿Sabes cuándo ocurre el peor momento en la vida de David? Sucede cuando pecó. Y no en el mismo momento en el que pecó, sino cuando, por haber pecado, pierde su comunión con Dios, pierde su contacto con el Espíritu Santo, pierde esa presencia de Dios que como ungido tenía en su vida. Cuando un hombre como David, cuando un ungido que siente la presencia de Dios, cuenta con la presencia de Dios en su vida en forma permanente, de pronto ya no siente más esa presencia. De pronto se bloquea esa presencia, se bloquea el Espíritu Santo dentro de él. Comienza una etapa de sequía espiritual. El creyente, cuando deja de tener comunión con Dios, comienza una etapa de sequía espiritual. Por eso, en el versículo 3 de Salmos 32, David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esta sequía espiritual le empezó a traer dolores, hasta sus huesos dolían. Todo su cuerpo dolía. Era terrible. Después de haber experimentado a Dios en su vida siempre, de haberlo tenido consigo siempre, de haber contado con la presencia de Dios, de pronto no tenerla, por haber pecado, como consecuencia de su pecado, haber perdido la conexión con Jehová. Era terrible. Todos sus huesos dolían. Era un pecado oculto, el de David. Él lo disimulaba ante los demás. Pero acá mi Biblia dice: mi verdor se volvió en sequedades de verano.
Se había resecado su espíritu, ya no estaba la presencia y él caminaba ante los demás lleno de dolor, estaba necesitando que Dios le hablase, necesitaba la conexión con Dios y Dios se la había quitado. Aun cuando había estado en la cueva, allá escapando del rey Saúl, de que Saúl no lo asesinara, él escribió preciosos salmos, hermosas alabanzas. ¿Y sabés por qué? Porque en la soledad de esa cueva no había soledad, porque el Señor estaba en comunión con él, el Espíritu de Dios estaba sobre él, la presencia de Dios estaba con David. Pero ahora no, él había pecado, él había alejado a Dios de su vida. En Salmos 51 podemos ver el dolor que David siente por el silencio que Dios está haciendo con él. Porque Dios le estaba dando la espalda. Él escribió: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David gemía su alma, gemía su espíritu, gemía su cuerpo, implorándole al Señor que lo lavara más y más de su maldad. Reconocía su pecado, pero imploraba por la presencia de Dios nuevamente en su vida. Esta sequía espiritual también la vivió, esta sequedad de verano, la vivió Sansón. Desde pequeño, Sansón había tenido la presencia del Espíritu del Señor sobre él. Él contaba con fuerzas extraordinarias, contaba con la victoria ante sus enemigos, hasta se dejó atar por sus hermanos para que vinieran sus enemigos por él, porque él sabía que nada iba a poder contra su vida, porque el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, estaba con él. Hasta que un día, a causa de su pecado, Sansón perdió la comunión con el Espíritu de Dios. Y es ahí donde termina apresado, le arrancan los ojos, vive humillaciones, burlas, desprecios, todos los desprecios de sus enemigos. Todos sus enemigos de pronto se hicieron más fuertes. Y luego del paso del tiempo, cuando la presencia de Dios volvió a él, el Señor le dio la oportunidad de la venganza y de que muriera con dignidad. Sansón también había conocido la sequedad del verano, la sequedad del espíritu. Saúl fue otro ungido. Sin embargo, por su desobediencia, el Espíritu de Dios se aparta de él, la presencia de Dios se aparta de él. Y cuando pierde la comunión con Dios, Saúl comienza a padecer una terrible depresión. Se ponía en estado de locura. En 1 Samuel 16, versículo 14 leemos: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Era atormentado. Cuando perdió la presencia de Dios en su vida, ya no tenía paz. Ya vivía en depresión y en atormentamiento constante. La presencia de Dios había sido algo extraordinario en su vida y ahora había dejado un hueco por el cual un espíritu atormentador le quitaba toda paz.
Saúl, habiendo perdido la presencia del Señor en su vida cuando tuvo que guerrear contra los filisteos, él le pedía al Señor respuesta y sin embargo no la encontraba. Dios hacía silencio. Dios se retira su presencia cuando hay pecado. Tu desobediencia no es distinta a la desobediencia de estos hombres. Desobediencia es desobediencia. Y yo hoy te estoy relatando estas vidas de hombres bíblicos para que veas cómo estos grandes hombres de Dios de pronto se veían sin la presencia de Dios por haber entrado en desobediencia. David no tenía una Biblia para leer, pero David sabía, a través de lo que había visto en la vida de Saúl, lo terrible que era perder la presencia de Dios en la vida. Él había visto a un Saúl valiente y engrandecido por Dios caer en una depresión, en una locura. Lo había visto caer, lo había visto humillado. Él sabía la consecuencia de haber perdido la comunión con Dios. Estamos hablando de un David que escribía que quería contemplar la hermosura del rostro de Jehová y que quería inquirir en su templo, un David que alababa y adoraba y amaba al Señor. Un hombre con un corazón conforme a Dios, de golpe se había quedado sin la presencia de Dios. Fue el momento más terrible de su vida. Y aquí va mi pregunta, hermano, a vos que estás ahí del otro lado de la pantalla. ¿Estás atravesando un periodo de sequía espiritual? ¿Estás atravesando por una sequedad del verano? ¿Estás viviendo una falta de presencia de Dios, carencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Se ha cortado esa comunión que habías mantenido con el Señor? ¿Comenzaron a doler tus huesos? ¿Comenzaste a sentirte triste, a dejar de tener paz? A necesitar que el Señor te responda y solo hay silencio cuando orás. Quizá comenzó a pasarte lo que ocurre cuando no está la presencia de Dios en la vida de un creyente. Los enemigos se vuelven poderosos y más grandes. Yo hoy te invito a salir de esa sequedad de verano, de esa falta de presencia de Dios. ¿Cómo? Vamos a ver cómo manejarlo. Moisés tuvo que hacer algo cuando se retiró la presencia de Dios, a causa de la idolatría de su pueblo, cuando hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Jehová dijo que no quería continuar con un pueblo así, infiel, idólatra, desagradecido. Es ahí cuando Moisés le dice, si tu presencia, Señor, Señor, si vos no nos acompañás, no nos movemos de aquí, déjanos aquí en el desierto. Y la primera medida que toma Moisés es todos de luto, todos de riguroso luto, todo un pueblo acongojado, avergonzado, llorando, gimiendo, clamando, sufriendo porque la presencia de Dios se había retirado de sus vidas. Al haber luto no había bodas, no había fiestas, no había regocijo, no había gozo, no había alegría, no había música, había luto. Luto pues Dios no estaba. Ese luto mostraba el arrepentimiento de un pueblo por haber pecado. Esa es la llave, el arrepentimiento. Y esa misma llave usó el profeta Jonás cuando desobedeció y terminó en el vientre de un gran pez. Durante 3 días lloró y se arrepintió y clamó al Señor hasta que el pez lo escupió. El arrepentimiento, el luto. Si estás viviendo una temporada en la que Dios no te escucha, debes
confesar al Señor tus pecados y mostrarle un verdadero arrepentimiento. Acá lo tenemos cuando dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconocía su pecado, pero además estaba arrepentido y le estaba pidiendo al Señor que lo limpiara de su maldad. La otra medida que toma Moisés para que la presencia de Dios vuelva con él, con su pueblo, es construir un tabernáculo, una tienda, lejos del campamento donde ellos estaban, lejos en el desierto, y establecer ahí la presencia de Dios. Entonces, cada vez que Moisés se dirigía a la tienda a hablar con Dios, todo el pueblo, la presencia de Dios bajaba a hablar con Moisés. Y todo el pueblo, 600.000 guerreros y 2 o 3 millones de personas, se postraban al piso a alabar a Dios, a pedir perdón. Y eso provocó ese clamor, ese arrepentimiento, esa búsqueda del Señor, provocó que el Señor volviera a traer su presencia. El Señor dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le dijo eso a Moisés. El Espíritu del Señor había vuelto a su pueblo. Hermanos, hoy vamos a declarar que se termina la sequía espiritual, se va la sequedad del verano y volvemos a estar en comunión con Dios. Es necesario el arrepentimiento, es necesario que vayamos a la tienda de Dios, es necesario que vayamos a la casa de Dios, que nos postremos, que los busquemos y que le digamos: Señor, sin tu presencia yo no me muevo de aquí. Necesito tu presencia en mi vida, Señor. Háblame, que tu Hijo escucha. Si estás pasando por una temporada de sequía espiritual, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, yo te pido que estés quitando toda la sequía espiritual que hay en tu pueblo, que hay en tus hijos, Señor. Quita toda sequía espiritual, Señor. Señor, perdona nuestros pecados. Venimos a ti arrepentidos, mi Señor. Venimos a confesarte nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra maldad. Señor, límpianos más y más de nuestra maldad. Señor, júzganos de acuerdo a tu misericordia y no por nuestras acciones, Señor. Júzganos con misericordia. Deja de lado tu ira para con tu pueblo, mi Señor. Tus hijos están de luto, Señor, y vienen en búsqueda de tu presencia, Señor. No nos dejes, Señor, sentirnos muertos sin tu presencia. Señor, llénanos de vida con tu presencia. Amén y amén. Hasta la semana que viene.